Serás una inútil con un hijo, se mofó el CEO millonario. 4 años después, la vio en el parque, sosteniendo a su hija con sus ojos. Emma se paró en la esquina de la elegante oficina, con las manos temblando mientras agarraba el pequeño palo de plástico que había alterado el curso de su vida para siempre. Las ventanas del piso al techo detrás de Michael se extendían sobre el brillante horizonte, pero todo lo que ella podía ver era su espalda, alta y ancha, el reflejo de las luces de la ciudad brillando en su cabello oscuro. Había ensayado un centenar de maneras de decírselo. Había imaginado resultados más suaves. Había rezado para que el hombre que amaba viera la noticia como una bendición. Cuando las palabras finalmente salieron de sus labios, lo hicieron en un susurro, pero el silencio en la habitación las hizo sonar más fuertes, más pesadas, como si hubieran sido talladas en piedra. Por un momento, él no se movió, su postura recta e inmóvil como una estatua. Ella pensó que no la había oído, pero luego se giró. Sus penetrantes ojos azules fijos en ella, con una mirada que hizo que su estómago se retorciera. La expresión de Michael fue indescifrable al principio, sus facciones tranquilas de una manera que la desconcertó. Ella dio un pequeño paso hacia adelante, desesperada por una señal de calidez, por alguna pista de que él la abrazaría, le tomaría la mano y le diría que enfrentarían esto juntos. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa fría que no llegó a sus ojos, y su voz salió tan afilada y definitiva como una cuchilla. Serás una inútil para cualquiera con un hijo. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe. Por un momento no pudo respirar, no pudo pensar, ni siquiera pudo pararse correctamente. Sus rodillas temblaron como si fueran a ceder, y su agarre en la prueba de embarazo vaciló. Había esperado conmoción, negación, tal vez incluso ira, pero nunca había esperado una crueldad hablada tan claramente, como si ella no fuera más que un error en su camino hacia el éxito. «Michael, no lo dices en serio», logró susurrar, su voz quebrándose mientras sostenía la prueba hacia él, como prueba de algo sagrado. «Este es nuestro bebé, tuyo y mío». Sus ojos azules le suplicaron, buscando al hombre que creía conocer, el hombre que una vez susurró promesas en el silencio de la noche, cuando estaban enredados lejos del mundo. Pero su mirada era hielo, su mandíbula fija con una especie de orgullo que era inquebrantable. Se acercó, alzándose sobre ella, y aunque su voz bajó, llevaba el peso de algo inamovible. «No quiero esto, Emma. No dejaré que me ate. Tú tomaste tu decisión, pero yo no seré parte de ella. No pienses por un segundo que arrastrarme a esto cambiará algo». Su pecho se tensó y sintió como si el aire de la habitación se hubiera vuelto venenoso. La oficina que una vez pareció un lugar de ambición y posibilidad, ahora se sentía como una prisión, cada superficie pulida reflejando su dolor. Las lágrimas empañaron su visión, pero se negó a dejarlas caer frente a él. Ya le había dado demasiado poder. Lentamente, dolorosamente, retiró la mano, la prueba aún agarrada en su palma como una promesa rota. Quiso gritar, exigirle cómo podía ser tan despiadado, pero su voz la traicionó, colapsando en silencio. Michael le dio la espalda. Sus manos se deslizaron en sus bolsillos mientras miraba por la ventana el imperio que había construido. Su reflejo lo miraba desde el cristal, perfecto e intocable, como si la mujer que estaba detrás de él ya no existiera. Emma lo miró por un último momento, su corazón destrozándose al darse cuenta de que el hombre que había amado se había ido,
reemplazado por alguien que valoraba su riqueza e imagen más que la vida que habían creado juntos. Sus pies se sintieron pesados mientras caminaba hacia la puerta, cada paso resonando con la finalidad de sus palabras. En el umbral se detuvo, su mano en el picaporte, su garganta ardiendo mientras luchaba por mantener la compostura. Por un segundo fugaz, se permitió mirar hacia atrás. No se había movido, no se había girado, no había mostrado la más mínima grieta en su armadura. La vista la cortó más profundamente que sus palabras. Abrió la puerta y entró en el frío pasillo, su cuerpo temblando, su visión borrosa por las lágrimas que ya no podía contener. El sonido de su voz se quedó en sus oídos mientras se alejaba tambaleándose. Serás una inútil para cualquiera con un hijo. La crueldad de ello resonó a través de ella como una maldición. Pero mientras presionaba su mano sobre su estómago, sintió el más débil atisbo de desafío agitarse dentro de ella. Ella no sería una inútil. No permitiría que su hijo fuera definido por su rechazo. Y aunque su corazón se sentía roto más allá de la reparación, hizo un voto silencioso mientras caminaba hacia la noche. Lucharía por la vida que crecía dentro de ella, sin importar cuán sola tuviera que estar. Emma dejó la oficina de Michael con su mundo en pedazos, pero una vez que la tormenta inicial de la desesperación pasó, se encontró aferrándose a una sola verdad inquebrantable. El niño que crecía dentro de ella merecía amor, protección y una oportunidad de vida. Lloró durante horas esa noche, su almohada húmeda y su cuerpo temblando con sollozos que parecían drenar la médula misma de sus huesos. Pero cuando el amanecer se abrió paso a través de las finas cortinas de su pequeño apartamento, se levantó con un nuevo tipo de resolución. No tenía a nadie en quien apoyarse, ninguna familia cerca que le ofreciera apoyo, ningún compañero con quien compartir la carga. Pero se tenía a sí misma, y tenía el frágil latido del corazón dentro de ella que le dio una fuerza que no sabía que poseía. Los meses que siguieron la pusieron a prueba de maneras que nunca podría haber anticipado. Su cuerpo le dolía a medida que el embarazo progresaba. Su espalda adolorida por estar de pie demasiado tiempo en el trabajo. Sus pies hinchados por los interminables turnos en el restaurante. El uniforme que una vez le quedaba fácilmente se apretaba semana a semana, hasta que tuvo que reemplazarlo con una versión de segunda mano de una tienda de segunda, una que olía levemente a lejía sin importar cuántas veces la lavara. Los clientes rara vez notaban su agotamiento, enfocados solo en sus platos de comida grasienta, pero sus compañeros de trabajo veían las ojeras debajo de sus ojos y a veces le ofrecían 10 minutos extra de descanso, aunque ninguno de ellos podía realmente comprender el peso que llevaba. Por la noche, cuando llegaba a casa tambaleándose, se desplomaba en la cama y le susurraba a su vientre, contándole a su hijo por nacer historias sobre la vida que compartirían, prometiendo que no importaba cuán difíciles se volvieran las cosas, nunca se arrepentiría de haberlos elegido. La soledad era a menudo insoportable. Había amado a Michael una vez con todo su corazón. Había creído en las promesas que él hizo cuando yacían juntos en las horas tranquilas de la noche. Pero esas promesas se habían roto como el cristal. El rechazo aún la hería profundamente. El eco de sus crueles palabras regresando en los peores momentos. Sin embargo, cada vez que el bebé se movía dentro de ella, Emma sentía que su fuerza se renovaba. Era como si el niño le estuviera recordando que no estaba tan sola como se sentía, que los dos ya eran un equipo unido por algo más fuerte que el dolor. A veces se ponía la mano sobre el estómago
y cerraba los ojos, imaginando pequeños dedos enroscándose en los suyos. Una sonrisa que aún no había visto. Una risa que algún día llenaría el silencio de su apartamento. Su cuerpo llevaba las marcas del sacrificio. Sus tobillos se hinchaban después de largos turnos. Su espalda palpitaba cuando llevaba bandejas pesadas, y su piel se ponía pálida por la tensión de trabajar mientras llevaba a un niño. Sin embargo, Emma se negó a renunciar. Ahorró cada dólar extra, recortando sus propias comidas para asegurarse de que tendría suficiente para pañales, ropa y visitas al médico. El refrigerador a menudo estaba casi vacío, los armarios desnudos, pero ella guardaba un pequeño cajón lleno de ropa de bebé, cuidadosamente doblada, que había comprado de segunda mano, cada pieza lavada y alisada, como si se estuviera preparando para la realeza. Los sacaba por la noche, pasando los dedos sobre la tela suave, imaginando a su hijo acunado en ellos, seguro y cálido. Uno de los momentos más difíciles llegó durante su primera ecografía. La habitación estéril olía levemente a antiséptico, y ella yacía en la estrecha cama, su corazón acelerado por el miedo y la anticipación. Cuando la pantalla cobró vida y escuchó el latido rápido y constante del corazón de su bebé, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas sin control. Era el sonido más hermoso que jamás había escuchado, frágil y fuerte a la vez. Buscó la impresión borrosa que la enfermera le entregó y la sostuvo contra su pecho, sintiendo como si le hubieran dado la prueba del milagro que llevaba. A pesar de que estaba sola, susurró entre lágrimas: «Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Nunca serás indeseada». Esa promesa se convirtió en el ancla a la que se aferró, repitiéndola en las noches en que la desesperación amenazaba con abrumarla. El mundo de Emma se redujo a lo esencial: trabajar, ahorrar y prepararse para el día en que su hijo llegaría. Aprendió a vivir sin lujos, sin descanso, sin la tranquilidad de un compañero, pero también aprendió cuánta fuerza realmente llevaba. Cada obstáculo endureció su resolución. Cada insulto de los clientes o mirada despectiva de los extraños solo alimentaba su determinación de demostrar que ella y su hijo eran suficientes. Aunque las palabras de Michael todavía la perseguían, susurrando cruelmente en el fondo de su mente, las combatía con cada latido que llevaba dentro. Ella no era una inútil, y tampoco lo era su hijo. Juntos, ya estaban reescribiendo la historia que él había intentado terminar antes de que comenzara. La noche en que nació Sofía fue una que Emma llevaría en su corazón para siempre, tanto por su dolor como por su belleza. El parto comenzó con un dolor sordo en la parte baja de la espalda que se extendió por todo su cuerpo en ondas constantes. Y aunque se había preparado para este momento, la realidad fue mucho más abrumadora de lo que imaginaba. Sola en su pequeño apartamento, se agarró al borde de la mesa de la cocina, su respiración en bocanadas agudas a medida que las contracciones se hacían más fuertes. El miedo se arrastró por su columna vertebral al darse cuenta de que no podía hacer esto sola, no en estas 4 paredes sofocantes. Con manos temblorosas, llamó a un taxi, arrastrando su bolso por las escaleras hacia la noche húmeda. La lluvia caía con fuerza, empapando su cabello y pegando su ropa a su cuerpo, pero ella siguió adelante, agarrando su estómago con cada paso doloroso. El hospital fue un borrón de luces blancas y voces que daban instrucciones que apenas podía seguir. Las enfermeras la apuraban por largos pasillos, los carros con ruedas traqueteando cerca, las máquinas sonando constantemente de fondo. Emma,
sintió como si estuviera siendo arrastrada a una tormenta sobre la que no tenía control. Su cuerpo sacudido por olas de dolor que parecían venir más rápido y más fuerte con cada minuto que pasaba. Se agarró a los rieles de la cama del hospital, sus nudillos blancos, su garganta irritada por gritar, su cuerpo empapado en sudor. Las horas se arrastraron sin fin, y hubo momentos en los que pensó que se rompería por completo. Suplicó en silencio por la fuerza para seguir adelante, y cada vez que su resolución vacilaba, se ponía la mano sobre el estómago, susurrando que estaba haciendo esto por la pequeña vida dentro de ella, que juntos lo lograrían. Cuando llegaron los momentos finales, pensó que su cuerpo podría hacerse añicos bajo la tensión, sus gritos arrancados de su pecho como si vinieran de otra persona. Y luego, cortando todo el ruido, llegó un llanto, agudo y penetrante, el sonido de una nueva vida llenando la habitación estéril. El cuerpo de Emma se desplomó de alivio, su visión borrosa por las lágrimas cuando el médico anunció: «Es una niña». Momentos después le colocaron el pequeño bulto en los brazos, y ella miró la vista más frágil y milagrosa que jamás había visto. La cara de la bebé estaba roja y arrugada, sus puños apretados, sus llantos exigentes y feroces. Emma tocó la mejilla de su hija con dedos temblorosos y sollozó más fuerte que nunca en su vida. Cuando Sofía abrió los ojos por primera vez, la respiración de Emma se detuvo. Eran azules, brillantes y penetrantes, tan dolorosamente familiares que Emma pensó por un instante que su corazón se rompería de nuevo. Eran los ojos de Michael, un reflejo del hombre que la había rechazado, pero en este pequeño cuerpo no llevaban crueldad ni rechazo. En Sofía, esos ojos eran puros, inocentes, no contaminados por el orgullo o la frialdad. Emma presionó sus labios en la frente de su hija y susurró el nombre que había elegido mucho antes de esta noche: Sofía. Lo dijo una y otra vez, dejando que las sílabas se asentaran en el aire hasta que se sintieron como una oración. Las horas posteriores fueron una neblina de agotamiento y asombro. Las enfermeras revisaban los signos vitales y se movían enérgicamente por la habitación, pero Emma apenas las notó, su mirada fija en el pequeño milagro en sus brazos. Trazó cada detalle de la cara de Sofía, su pequeña nariz, el leve rizo de cabello oscuro que se aferraba húmedamente a su cabeza, los dedos increíblemente pequeños que se enroscaban instintivamente alrededor del de Emma en meses. La aplastante soledad se alivió. Ya no estaba sola. A medida que la noche se profundizaba, la lluvia aún golpeando contra las ventanas del hospital, Emma yacía en la cama con Sofía, acunada contra su pecho. El subir y bajar de la respiración del bebé estabilizó la suya, y cerró los ojos con una sensación de paz que no había conocido en años. El mundo exterior podría permanecer frío y cruel. Las palabras de Michael podrían resonar para siempre en el fondo de su mente, pero en este momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era el frágil peso de su hija en sus brazos, el suave sonido de sus pequeñas respiraciones, la certeza de que lucharía por esta niña con cada parte de sí misma. Emma susurró promesas en la habitación silenciosa, promesas de amor, de seguridad, de una vida definida no por el rechazo, sino por la resiliencia. Cuando el sueño finalmente la arrastró, no soñó con el pasado sino con el futuro, con una niña pequeña con cabello oscuro corriendo por un parque, con la risa llenando un espacio que una vez había estado en silencio, con un vínculo que nadie, ni siquiera Michael Grayson, podría quitarle jamás.
La vida de Michael Grayson en esos 4 años parecía perfecta en el papel, un modelo de éxito que a las revistas y a los presentadores de televisión les encantaba repetir como si fuera una especie de leyenda moderna. Su empresa había duplicado sus ganancias, expandiéndose a mercados que otros tenían demasiado miedo de tocar, y su nombre se volvió sinónimo de ambición despiadada. En cada gala, en cada conferencia de prensa, era el hombre hacia el que la gente gravitaba, alto e inmaculado en sus trajes oscuros a medida, sus ojos azules fríos e indescifrables. Los fotógrafos lo adoraban, las mujeres competían por su atención, y los inversores se aferraban a cada una de sus palabras. Para el mundo, era intocable, la figura dorada del poder y la riqueza. Pero a puerta cerrada, cuando las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las ventanas de cristal de su ático, Michael a menudo sentía como si su imperio estuviera hecho de arena. Magnífico, pero hueco. Sus noches estaban llenas de fiestas, con risas que nunca llegaban a su corazón y copas de champán que se vaciaban demasiado rápido. Las mujeres lo rodeaban, hermosas y ansiosas. Sin embargo, ninguna se quedaba más de unas pocas semanas, y ninguna agitaba nada más allá de una distracción fugaz. Se decía a sí mismo que lo prefería así, que los apegos eran cadenas y que se había liberado hace años. Pero a veces, cuando se miraba en el espejo después de otra noche superficial, veía algo que no podía ignorar, la débil sombra del arrepentimiento parpadeando en sus ojos. Lo desestimaba, ahogándolo en trabajo y ruido, pero ninguna cantidad de dinero o éxito parecía silenciarlo por completo. Había dominado el arte del control. Sin embargo, había momentos en los que no podía controlar la memoria. En el silencio, cuando estaba solo con un vaso de whisky en la mano, volvía a escuchar su voz, suave y suplicante, diciéndole que llevaba a su hijo. Veía su cara, sus ojos azules llenos de desesperación, y oía su propia voz respondiendo, fría y despiadada: «Serás una inútil para cualquiera con un hijo». Las palabras se repetían en su mente como un eco que se negaba a morir. Se decía a sí mismo que era necesario, que había tomado la decisión correcta, que se había librado de una debilidad que habría descarrilado su imperio. Pero en lo más profundo, donde el orgullo no podía llegar, algo lo roía. El yate se convirtió en su última distracción, una fortaleza reluciente de lujo flotando en el mar abierto. Lo compró no porque lo necesitara, sino porque quería demostrar que podía poseer algo que otros solo soñaban. Estaba equipado con todos los lujos, encimeras de mármol, camarotes privados, cubiertas pulidas donde la élite de la ciudad se reunía para beber vino y discutir sus fortunas. Cuando Michael subió a bordo, el mundo vio a un hombre al mando de todo. Sin embargo, a medida que la ola se extendía interminablemente ante él, a menudo sentía una punzada aguda de vacío, como si el horizonte se burlara de él con algo que no podía comprar. Se paraba en la barandilla hasta altas horas de la noche, el viento azotando su cabello oscuro, y sentía un vacío que ningún trato, ningún imperio, ninguna mujer podía llenar. Se convenció de que este era simplemente el costo de la grandeza. El amor era para los débiles, la familia para los ordinarios, y él no era ni lo uno ni lo otro, ni lo... Y sin embargo, en raras ocasiones, surgía una pregunta. ¿Qué pasaría si se hubiera equivocado? ¿Y si hubiera tirado algo que importaba más que todo esto? Aplastaba el pensamiento rápidamente, lo enterraba bajo hojas de cálculo, contratos y titulares,
pero siempre regresaba. Mientras él estaba en áticos y en yates, envuelto en riqueza, Emma vivía en otro mundo por completo. En un apartamento pequeño con papel de pared descascarado, criaba a la hija que él fingía que no existía. La risa de Sofía llenaba habitaciones que Michael nunca había visto. Sus pequeñas manos se extendían hacia una madre que nunca la dejó sentir la ausencia de un padre. Por la noche, Emma se sentaba junto a la ventana con su hija dormida contra su hombro, el resplandor de las farolas de la calle lavando sus caras, y susurraba las mismas promesas que Michael había abandonado. Sofía creció fuerte y brillante, amada ferozmente por la mujer que se negó a dejar que el rechazo las definiera. Michael no sabía esto. No sabía cuánto se parecía su hija a él, cómo su cabello oscuro caía en suaves ondas, cómo sus ojos azules reflejaban los suyos perfectamente. No sabía cuánto de sí mismo había sido llevado adelante sin su permiso, pero el día se acercaba en que lo vería, cuando las paredes cuidadosamente construidas de su imperio se desmoronarían ante la verdad que había pasado años negando. Y cuando llegara ese momento, ninguna cantidad de poder o orgullo lo protegería de lo que le esperaba. La primavera había llegado con una dulzura que Emma no había sentido en años, y por primera vez en mucho tiempo decidió darse a sí misma y a Sofía un día lejos de la rutina de la supervivencia. El parque cerca de su apartamento estaba lleno de árboles en flor, el aire fragante con el aroma de las lilas, y la risa de los niños resonaba en los campos. Emma sostuvo la pequeña mano de su hija mientras caminaban juntas por el camino de grava, viendo a Sofía correr por delante, con la energía ilimitada que solo un niño de 4 años podía poseer. Su cabello oscuro rebotaba alrededor de sus hombros, sus ojos azules brillando a la luz del sol mientras se volvía para llamar. «Mami, mírame». Emma se rió, su corazón hinchándose, y abrió los brazos mientras Sofía corría de vuelta y saltaba hacia ellos. Sosteniendo a su hija cerca, presionó su cara en el cabello de la niña, inhalando el aroma de la inocencia y la alegría que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Encontraron un lugar tranquilo debajo de un árbol en flor y extendieron una pequeña manta. Emma había empacado un picnic simple, sándwiches, manzanas y un regalo de galletas que había horneado la noche anterior. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en la manta, balanceando sus piernas mientras mordía una manzana y charlaba sobre las mariposas y los juegos que quería jugar. Emma escuchó, asintiendo, sus ojos nunca abandonando a la niña pequeña que se había convertido en todo su mundo. Durante unas horas, el peso de las facturas impagas, los largos turnos de trabajo y las noches solitarias pareció desaparecer. Eran solo ellas dos, una madre y una hija, creando recuerdos en un lugar lleno de risas y luz. Michael Grayson no había planeado estar en ese parque en absoluto. Había organizado una breve reunión al aire libre con un socio de negocios antes de ir a una cena en la ciudad. Su auto pulido se detuvo en la entrada, su cabello oscuro peinado prolijamente, su traje a medida inmaculado como siempre. Caminaba con su habitual aire de mando, sus ojos azules escaneando el espacio a su alrededor, más por hábito que por interés. Pero luego su mirada se enganchó en algo inesperado, algo que hizo que sus pasos vacilaran de una manera que no había experimentado en años. Al principio pensó que no era más que un truco de la luz. Una mujer rubia sentada debajo de un árbol, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras se reía, sosteniendo a una niña pequeña cerca.
Había innumerables familias en el parque. No debería haber importado. Pero cuanto más miraba, más una extraña inquietud se acumulaba en su pecho. El cabello de la mujer brillaba dorado a la luz del sol, el tono exacto que recordaba haber corrido sus manos hace mucho tiempo, y aunque habían pasado años, la curva de su cara y la forma en que se sostenía se sentían inquietantemente familiares. Y luego sus ojos cayeron sobre la niña. Se reía a carcajadas, su pequeño cuerpo retorciéndose mientras intentaba escapar de las cosquillas de su madre, su cabello oscuro reluciendo como seda pulida. Pero fueron sus ojos los que casi detuvieron el corazón de Michael. Azules, brillantes, claros como el hielo y dolorosamente familiares. Eran sus ojos, replicados perfectamente en una cara demasiado joven para pertenecer a cualquiera que no fuera de su sangre. Se quedó anclado en el lugar, su pecho tensándose mientras la comprensión lo golpeaba. Este no era solo un niño cualquiera. Esta era su hija. Emma sintió el peso de la mirada de alguien y se giró. Su risa se desvaneció al instante cuando su mirada se fijó en él. Por un momento no pudo respirar. Sus brazos se tensaron protectivamente alrededor de Sofía. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y todo lo que ella había luchado tan duro por enterrar volvió corriendo. La oficina, sus palabras, la crueldad que la había destrozado. Parecía mayor, más afilado, su presencia tan imponente como siempre, pero detrás de su confianza vio algo más, algo inquieto. Sofía sintió la tensión y miró hacia arriba, su pequeña mano tirando de la manga de Emma. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó inocentemente, su voz lo suficientemente fuerte como para llegar a los oídos de Michael. Emma tragó saliva con dificultad, su garganta tensa por la emoción, y forzó sus labios a una leve sonrisa, firme por el bien de su hija. «Nadie importante», dijo suavemente, aunque sus ojos nunca abandonaron a Michael. Michael sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de él. La reunión que había organizado ya no importaba. El mundo a su alrededor se volvió insignificante. Todo lo que podía ver era a la niña pequeña con sus ojos aferrada a su madre. La mujer, que una vez había desestimado ahora, mirándolo con una fuerza que lo avergonzaba y lo desarmaba. Por primera vez en años, Michael Grayson, que había conquistado salas de juntas y controlado imperios, se quedó completamente impotente, mirando a la familia que había tirado. Michael se quedó congelado en el borde del camino, las voces y las risas del parque a su alrededor, desvaneciéndose en la nada, mientras su mirada se fijaba en la niña pequeña que se aferraba al lado de Emma. Había construido un imperio sobre la confianza y el control, pero en ese momento, su armadura cuidadosamente construida se resquebrajó, y todo lo que pudo sentir fue un dolor vacío en lo profundo de su pecho. Dio un paso involuntario hacia adelante, sus zapatos pulidos crujiendo contra la grava, y Emma inmediatamente se levantó de la manta, sus brazos envolviendo a Sofía protectoramente, como para protegerla de una amenaza. La mirada en sus ojos era afilada e inflexible, los ojos de una mujer que había llevado años de dolor sola y no permitiría que la historia se repitiera. «Emma», dijo Michael, su voz más baja y áspera de lo que pretendía, como si tuviera que luchar para salir de su garganta. El nombre sabía extraño después de tantos años, familiar, pero distante, y escucharlo en voz alta hizo que la mandíbula de Emma se tensara. Ella movió a Sofía ligeramente,
sosteniendo a su hija más cerca mientras mantenía su mirada fija firmemente en él. «No deberías estar aquí», dijo, su tono tranquilo pero frío, cada palabra cortada como una cuchilla. «No cerca de ella». Los ojos de Michael se movieron hacia Sofía de nuevo, y la vista hizo que su estómago se retorciera. Ella lo miraba con curiosidad, su pequeña cara inclinada hacia un lado, su cabello oscuro enmarcando rasgos que llevaban pedazos de él y de Emma. Pero fueron sus ojos azules los que más lo sacudieron, un espejo de los suyos, claros y penetrantes, llevando una inocencia que nunca había merecido. Quiso hablar, hacer preguntas, cerrar los años de distancia que los separaban, pero el peso de sus elecciones pasadas pesaba mucho sobre él, silenciando todo, menos el latido de su corazón. «Ella es», comenzó, su voz vacilando antes de que se obligara a continuar. «Ella es mía». Las palabras colgaron en el aire, pesadas e innegables, y por primera vez en su vida, Michael sintió verdadero miedo a la respuesta. Emma no dudó. «Sí», dijo simplemente, su voz firme incluso mientras sus brazos se tensaban alrededor de Sofía. «Ella es tuya, la hija que nunca quisiste, la niña que dijiste que me haría inútil». El recuerdo de esas palabras picó más fuerte que cualquier acusación, y Michael sintió el aguijón de la vergüenza subir caliente contra su piel. Sofía miró a su madre, la confusión nublando su cara inocente. «Mami, ¿qué quieres decir?», preguntó suavemente, su pequeña voz temblando con el peso de las palabras que aún no podía entender. Emma se agachó, apartando un mechón de cabello de la cara de su hija, y susurró algo que solo la niña podía oír. Su tono se suavizó en ese momento, lleno de amor y tranquilidad, pero sus ojos nunca abandonaron a Michael. Él sintió la distancia entre ellos como un abismo insuperable, uno que él mismo había cavado hace años, con palabras que nunca podría retirar. Michael quiso acercarse, explicar, rogar, pero su cuerpo se sentía anclado en su lugar. Podía ver el dolor de Emma en cada línea de su cara, el agotamiento de 4 años de lucha grabado en sus rasgos. Pensó en las noches que había pasado en el lujo, rodeado de ruido y distracciones, mientras ella probablemente había estado sola con un bebé que lloraba, sin nadie a quien recurrir. La enormidad de su ausencia lo golpeó como un golpe, y por primera vez en su vida, se sintió pequeño. «Me equivoqué», dijo finalmente, las palabras pesadas, casi quebrándose al salir. No era el tipo de disculpa pulida que solía dar al suavizar los tratos de negocios. Era cruda, despojada de orgullo, nacida de un lugar de profundo arrepentimiento. La expresión de Emma no se suavizó. Ella sacudió la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de ira y dolor que el tiempo no había borrado. Estar equivocado no borra los años que te perdiste. Estar equivocado no deshace las noches en que ella preguntó por un padre y yo no tuve respuesta. Estar equivocado no le devuelve lo que le robaste. La verdad de sus palabras lo atravesó, sin dejarle espacio para discutir, sin espacio para retirarse a la arrogancia. Michael bajó la mirada brevemente, tragando saliva con dificultad contra el nudo en su garganta. Cuando volvió a mirar hacia arriba, Sofía todavía lo estaba mirando, sus ojos azules llenos de una tranquila curiosidad que lo destrozaba por dentro. Quiso contarle todo, que lo sentía, que había sido un tonto, que haría cualquier cosa para ganarse su confianza, pero las palabras se le quedaron atrapadas en el pecho, indignas de ser pronunciadas aún.
Emma movió a Sofía sobre su cadera, lista para irse, y Michael sintió que el pánico lo invadía. La idea de perderlos de nuevo, de volver a su vida vacía sin siquiera intentarlo, era insoportable. «Por favor», dijo, su voz quebrándose de una manera que nunca antes lo había hecho. «No me excluyas por completo. Déjame intentarlo. Déjame al menos intentar conocerla». Emma lo estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego se giró ligeramente, su cabello rubio atrapando la luz del sol, y con una tranquila finalidad dijo: «Intentar ahora no borra que la abandonaste entonces». Ella comenzó a alejarse, Sofía aferrada a su hombro, y Michael se quedó anclado en su lugar, mirando cómo la mujer que una vez había dejado de lado desaparecía por el camino con la niña que llevaba sus ojos. El mundo a su alrededor regresó lentamente, el parloteo de las familias, el susurro de los árboles, pero Michael sintió como si todo dentro de él se hubiera movido. Michael no pudo olvidar la vista de Emma alejándose con su hija, su figura haciéndose más pequeña contra el telón de fondo del parque hasta que desapareció por completo, dejándolo inmóvil en el camino. Esa noche, por primera vez en años, regresó a su ático y lo encontró insoportable. Las paredes se sentían demasiado limpias, las habitaciones demasiado vacías, el silencio sofocante. Se sirvió una bebida y miró el horizonte de la ciudad que una vez había considerado su reino, pero las torres relucientes se burlaban de él ahora. Todo el éxito, todo el poder, toda la riqueza no significaban nada en comparación con la niña pequeña que lo había mirado con curiosos ojos azules. Esos ojos lo seguían a todas partes, en el espejo cuando se afeitaba, en el reflejo de las ventanas de su oficina, en el hielo de su vaso mientras lo llevaba a sus labios. No podía escapar de ellos. Pasaron los días y las rutinas de su imperio continuaron sin flaquear. Se programaron reuniones, se firmaron contratos, se cerraron tratos, pero Michael encontraba su mente vagando constantemente. Se sorprendió a sí mismo mirando informes que una vez había devorado con un enfoque agudo, su mente repitiendo el sonido de la voz de Emma, el peso de su acusación, la fuerza en sus palabras cuando le dijo que estar equivocado no podía borrar años de abandono. Por primera vez en su carrera, se perdió plazos y canceló apariciones. Su junta susurró sobre su distracción, especuló sobre una mujer, pero Michael los ignoró a todos. La verdad era más que una distracción, era un ajuste de cuentas. Una noche, desesperado por respuestas, se encontró conduciendo hacia el vecindario donde vivía Emma. El auto que solía llevarlo a rascacielos y clubes exclusivos, ahora se abría paso por calles agrietadas bordeadas de apartamentos modestos y pequeñas tiendas de comestibles. Se estacionó lo suficientemente lejos como para que ella no lo notara, y esperó, su corazón latiendo de una manera que nunca lo había hecho durante adquisiciones hostiles o negociaciones de millones de dólares. Finalmente los vio. Emma sosteniendo la mano de Sofía mientras caminaban a casa de lo que parecía ser la escuela o la guardería. La niña pequeña saltaba a su lado, su pequeña mochila rebotando, su risa brillante y libre. Emma parecía cansada, sus hombros cargando un peso invisible, pero su mano nunca abandonaba el hombro de su hija. Era la imagen de una vida de la que Michael nunca había sido parte. Sin embargo, cada detalle se grabó en él, pieza por pieza dolorosa. Volvió al día siguiente, y al siguiente, siempre manteniéndose escondido, mirando desde la distancia. No era el orgullo lo que lo mantenía allí, sino el miedo.
No sabía cómo entrar en sus vidas sin romper el frágil equilibrio que Emma había construido. Pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de que no podía mantenerse alejado. Cada atisbo de Sofía, la forma en que saltaba, la forma en que su cabello relucía al sol, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar a su madre, lo hacía anhelar con una añoranza que no podía ignorar. Se había perdido todo: sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primera sonrisa. Ningún imperio podría comprar esos años. Finalmente, una noche, reunió el valor que le quedaba y llamó a la puerta de Emma. El edificio era viejo, el pasillo tenuemente iluminado y con un leve olor a alfombra húmeda, tan diferente de los vestíbulos relucientes a los que estaba acostumbrado. Sus nudillos golpearon la madera y casi se da la vuelta antes de que la puerta se abriera. Emma se paró allí, su cabello rubio recogido, sus ojos cautelosos y agudos. No parecía sorprendida de verlo, como si lo hubiera esperado en algún momento, pero su cuerpo permaneció tenso, su mano todavía agarrando el borde de la puerta, como si pudiera cerrarlo en cualquier momento. «Necesito hablar», dijo Michael, su voz más tranquila de lo que había planeado, despojada de la autoridad que solía llevar. «Por favor». Detrás de ella, Sofía se asomó, sus pequeños dedos enroscados alrededor de la pierna de su madre. La vista casi lo deshace. Los ojos de la niña se encontraron con los suyos, grandes y curiosos, y por un momento Michael olvidó cómo respirar. Quiso arrodillarse, contarle todo, explicar por qué no había estado allí, pero sabía que cualquier palabra ahora sonaría hueca. Así que miró a Emma en su lugar, desesperado. «No puedo cambiar el pasado. Sé lo que hice, pero quiero intentarlo ahora. Quiero conocerla. Quiero ser su padre, si me lo permites». Los labios de Emma se tensaron, sus ojos buscando en su cara con una intensidad que le hizo querer apartar la vista, pero se obligó a mantener su mirada. «Las palabras son fáciles, Michael», dijo finalmente, su voz tranquila pero dura. «Las promesas son fáciles. No estuviste allí cuando ella nació, cuando estuvo enferma, cuando lloró por un padre que no tenía. No estuviste allí cuando trabajé en turnos dobles para pagar su ropa y comida. No estuviste allí para nada». Sus palabras golpearon como golpes, cada uno más pesado que el anterior. Ella miró a Sofía, luego de vuelta a él. «Si quieres estar en su vida, tendrás que demostrarlo, no a mí, sino a ella, y demostrarlo requerirá más que palabras». Michael sintió el aguijón de su verdad, pero en lugar de retirarse, asintió lentamente, su voz temblando pero sincera. «Entonces lo demostraré», dijo. «No espero el perdón, y no espero que me creas todavía, pero le mostraré que no voy a desaparecer de nuevo». Por una vez, no intentó negociar términos ni argumentar su posición. Simplemente aceptó el peso de la tarea ante él. Emma no respondió de inmediato. Abrió la puerta lo suficiente como para que Sofía entrara de nuevo, y luego miró a Michael por última vez antes de cerrarla suave, pero firmemente. Él se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada, su corazón latiendo, su mente llena de dudas, pero debajo de todo eso había algo que no había sentido en años. Determinación, no por los negocios o el poder, sino por la oportunidad de finalmente ser padre. Mientras se daba la vuelta para irse, sabía una cosa con absoluta certeza: no se marcharía de nuevo. Los días que siguieron a la visita de Michael al apartamento de Emma no fueron fáciles, pero por primera vez en años,
dio la bienvenida a la dificultad. Comenzó con pequeños gestos, cosas que parecían insignificantes en comparación con la escala del imperio que había construido, pero que tenían más peso que cualquier triunfo de negocios. Se ofreció a llevar a Sofía a la escuela, inseguro de si Emma lo dejaría, y cuando ella dudó, él simplemente se quedó allí, esperando. Finalmente ella accedió, y así se encontró sosteniendo una pequeña mano en la suya mientras cruzaban las aceras agrietadas de su vecindario. Sofía saltaba a su lado, haciendo preguntas interminables sobre los autos, los pájaros, las nubes, su voz viva con curiosidad. Michael respondió torpemente al principio, dándose cuenta de lo poco que había practicado hablar con un niño, pero su risa soltó algo en él que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Cada día regresaba, y cada día Emma observaba de cerca, lista para intervenir si él vacilaba. Pero Michael no flaqueaba. Ayudó con los deberes, tropezando con palabras simples en los libros de cuentos, hasta que Sofía se rió y lo corrigió. Aprendió a hacer panqueques, quemando los primeros, hasta que ella declaró con una sonrisa que estaban perfectamente crujientes, y se encontró a sí mismo riendo genuinamente por primera vez en años. Incluso le permitió trenzar su cabello torpemente, con cintas de color rosa brillante. Sentado quieto, mientras Emma miraba desde el otro lado de la habitación, con una expresión dividida entre la incredulidad y el más leve rastro de diversión. Para un hombre que una vez se había definido a sí mismo por el control y la perfección, estos momentos desordenados e imperfectos se convirtieron en los que más apreciaba. Emma permaneció cautelosa. Recordaba demasiado bien la forma en que se había alejado, la agudeza de su rechazo, los años que había pasado luchando sola. No podía olvidar cómo había llorado en los pasillos del hospital, sin nadie que le tomara la mano, cómo había llevado facturas en su bolsillo y susurrado oraciones para tener suficiente para alimentar a su hija. Lo había llevado todo sola, y Michael no había estado allí. El perdón no era algo que pudiera dar fácilmente, y él nunca se lo pidió. En cambio, se presentó en silencio, de manera consistente, permitiendo que el tiempo y la persistencia hicieran el trabajo que sus palabras no podían. Una noche, después de que Sofía se hubiera quedado dormida con su conejo de peluche metido debajo de su barbilla, Michael y Emma se encontraron sentados en la mesa de la cocina. El apartamento era pequeño, la pintura descascarada, el refrigerador zumbando en la esquina, pero Michael se sintió más arraigado allí que en su ático de cristal y mármol. Dobló las manos, inseguro de cómo empezar, y finalmente habló con una voz despojada de la arrogancia que una vez lo había definido. Sé que nada de lo que haga puede borrar los años que llevaste sola. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que veas que no la abandonaré de nuevo, y no me alejaré de ti. No soy el hombre que era cuando te defraudé. Al menos, estoy tratando de no serlo. Emma escuchó en silencio, sus ojos fijos en la mesa como si estuviera sopesando cada palabra. Cuando finalmente lo miró, su mirada era firme pero más suave de lo que había sido antes. No sé si puedo perdonarte, Michael, admitió en voz baja, pero no puedo negar que ella sonríe cuando te ve ahora. No puedo negar que ella es más feliz contigo en su vida. Tal vez eso sea suficiente para que te deje seguir intentándolo, por su bien. No era perdón, todavía no, pero era algo, y Michael lo aceptó con una gratitud que le dejó la garganta tensa. En ese momento se dio cuenta de que el amor no se trataba de grandes gestos o promesas impecables, sino de paciencia,
humildad y la voluntad de presentarse una y otra vez, sin importar cuán difícil se volviera. A medida que pasaban los meses, Sofía comenzó a correr hacia él sin dudarlo, sus brazos abiertos, mientras lo llamaba por su nombre. Rogaba por paseos a caballo. Insistía en que se uniera a sus fiestas de té con tazas de plástico y galletas, y lo arrastraba hacia los columpios del parque, donde él la empujaba cada vez más alto hasta que su risa llenaba el aire. Cada uno de estos momentos derribó las paredes que Emma había construido, mostrándole a un hombre que no era perfecto, pero que estaba presente, que lo estaba intentando con una sinceridad que nunca antes había visto en él. El cambio final llegó una noche en su yate, el mismo símbolo de la vida que una vez había elegido sobre ellos. Invitó a Emma y Sofía a bordo no para una fiesta o un espectáculo, sino simplemente para pasar tiempo juntos. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Sofía se apoyó somnolienta contra su pecho, su pequeña mano enroscada en su camisa. Emma se paró a su lado, su cabello atrapando la luz del atardecer, sus ojos azules reflejando tanto dolor como esperanza. Michael se volvió hacia ella, su voz temblorosa pero sincera. Tenías razón todo el tiempo. Tiré las únicas cosas que realmente importaban. Pero ya no quiero vivir así. Quiero luchar por ti y por ella, todos los días, por el resto de mi vida si me lo permites. Emma mantuvo su mirada por un largo momento. El silencio entre ellos, lleno solo por el sonido de las olas contra el casco y la suave respiración de su hija. No le dio una promesa, todavía no, pero tampoco apartó la mirada. Y en sus ojos vio algo que no había visto desde la noche en que le dijo por primera vez que llevaba a su hijo. Los frágiles comienzos de la confianza. El camino por delante no sería simple. Las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero mientras estaban de pie juntos en la cubierta, la niña pequeña que llevaba ambos rasgos durmiendo pacíficamente entre ellos, Michael sintió una tranquila certeza establecerse dentro de él. Por primera vez en su vida, no estaba pensando en ganancias o victorias o poder. Estaba pensando en una familia, frágil y real, nacida del dolor, pero moviéndose hacia la sanación. Y a medida que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, comprendió que este era el único legado que valía la pena construir.